Nacimos a fines de los 80, crecimos en los 90, fuimos adolescentes en los 2000 e intentamos ser adultos en el 2010. Somos millennials, esa etiqueta que nos pusieron los de la generación anterior. Queremos dejar un registro, como ese álbum de fotos lleno de humedad guardado en algún cajón de la casa de nuestros viejos, con la diferencia de que este queda guardado en la nube y se puede escuchar. Bienvenidos a Millennials al Ataque. Se van a remontar a la estratosfera. ¡Buenas noches, América! Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Yo soy una chica del 2000. La pelota de 2 años. Depositó dólares, recibirá dólares. Vengo a proponerles un sueño. Estamos vivos, estamos los 33 mineros vivos. ¡Ave Mustafa! ¡Mamá cortó toda la luz! ¡Y él me lo demandó! Un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina. Y yo soy Félix. Esto es Millennials al Ataque, para Vagamente Comprobado, temporada 2, episodio número 11. Y estoy muy feliz por esta introducción, esta cortina nueva. La verdad que es hermoso el trabajo que has hecho. Bueno, cuesta un poquito, pero queda bien. Vale la pena. Vale la pena. Me gustó la intro. ¿Qué te pareció la intro? Me gustó la incorporación de esta década que recién terminamos, ¿no? Sí, que está terminando. A ver, de vuelta al debate. Que lo dijimos un poco en el primer episodio, que se termina la década cuando termina el 2020, termina en el 2019. Es el debate. También lo dijimos en forma de fichas. Hablamos un poco de eso. Ustedes elijan el camino que más les gusta. Podemos incluir el 2020, lo podemos dejar afuera. Si incluimos al 2020 hay una pocha de cosas de las que podemos hablar también. Sí. En esta segunda temporada de Millennials al Ataque hemos decidido que como estamos para nosotros en una década nueva, incluir la que se fue. Sí, porque algo que nos caracteriza a los millennials principalmente es que vivimos en las décadas anteriores, ¿no? Claro, y que en esta década nos toca ser adultos, ¿sí? Ya tenemos 30 años, yo tengo 30. Cuando escuché el primer episodio para recordar qué era lo que hemos dicho, en ese momento yo tenía 29, tenías 30, ahora tenemos 30 y 31. Ya estamos full adultos. Hay un montón de cosas diferentes. Empezamos hablando de la infancia en el primer episodio. Ahora ya vamos a ir para otros caminos, me parece. Me parece que sí. Algo que yo también estuve haciendo la tarea y escuché ese primer episodio. Y algo que me pone muy contenta es que esta semana, es exactamente el día 14 de julio, cuando estamos grabando este episodio, hoy es 18, cumplimos un año haciendo Millennials al Ataque. Y hemos avanzado un montón en cuanto a lo que es producción y hemos avanzado un montón en cuanto a lo que es investigación. Hemos investigado mucho para esta segunda temporada. Sí, ni hablar, hemos leído muchos libros, pretendemos seguir leyendo. Y bueno, la idea es que sea un comentario de nuestra experiencia, pero también un poco de información, ¿no? Un poco de desarrollo de todos estos temas que vayamos tocando en estos episodios de esta segunda temporada. Así que les damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen. Si no escucharon los episodios anteriores de la primera temporada, están todos a su disposición, así que los invitamos a escucharlos y vamos a arrancar. Vamos a arrancar.
hace más de un año, los 2000 los arranqué en el Obelisco, en el centro de este país. Como hijo del conurbano, mi adolescencia pasó mucho tiempo mirando al centro de este país, como posibilidad, como futuro, como oportunidades de todo lo que sería mi vida como adulto. De la periferia al centro, desplazamientos y movimientos. Eso fue lo que me marcaría como adolescente y como adulto. El 2000 me parecía un flash. Arrancando el temita este de poner 00 en la parte del año cuando escribía la fecha. Algo parece que estaba cambiando. Era el futuro que muchas películas habían mostrado. En Volver al Futuro 2 iban al 2015. Eso estaba a 15 años de distancia nomás. ¿Cómo iba a ser ese futuro? ¿Cómo iba a ser mi vida cuando tenga 25 años? Seguramente iba a progresar, iba a estar recibido a mi carrera profesional, iba a tener mi casa, mi auto y quizás una máquina que hidrate comida. 2001, una odisea argentina. Fue un cambio de paradigma. Eso parecía, gobierno nuevo, pero había cosas que no cambiaban. En diciembre explotó todo. Un 20 de diciembre mi papá llegó antes a casa. Habían cerrado todo era un caos. En enero nos fuimos de vacaciones. $1 ya no era un peso, ahora era 1,40. Pa, ¿y qué significa eso? Antes, cuando yo cobraba, 500 pesos eran $500. Ahora, $1 es $1,40. ¿Entonces te van a subir el salario? Pobre inocente, habrán pensado mis viejos. Eso fue durante las vacaciones. En 2002 tuvimos la suerte de poder alquilar un departamento en San Bernardo. Ahí conocí algo que me iba a cambiar la vida, el cibercafé. Yo creo que a mis viejos también les convenía. Por menos guita, yo podía entretenerme más tiempo con otra convertibilidad. $1 era igual a 1 hora. Ahí descubrí el FIFA 2002, que venía con un mod que me dejaba jugar con los jugadores de Argentina. Y el Counter-Strike, un juego de cagarse a tiros entre terroristas y antiterroristas. Y lo jugabas con la gente que estaba ahí mismo, 2 equipos de 4 cada uno. Eso fue el ocaso del bienestar que había costado tan caro para todo el país. Siempre viví en un barrio marginal, pero el trabajo de mis padres y la escasa inflación hacía que durante los 90 ellos me hubieran dado todos los gustos que siempre quise. Tuve un Sega, tuve los juguetes de moda que veía en la tele, pude ir a McDonald's. Había vivido de alguna forma parte de esa fantasía menemista. Pero de repente todo se complicaba. De repente mi mamá renunció a su trabajo porque el garca que tenía de patrón hacía unos cuantos meses que no le pagaba y le vivía reclamando los sueldos atrasados. Había surgido el club del trueque. Mi mamá hacía prepisas y vendía unas muestras gratis de desodorante para pies que mi papá conseguía del gimnasio donde trabajaba. Daban créditos, unos papeles que decían club del trueque, que se usaban de moneda ahí dentro. Y un almacén también los aceptaba, aunque jamás lo pude comprobar. Los otros papeles de escaso valor que andaban dando vuelta eran los Lecop y los patacones. Con esos sí fui a comprar, me los daba mi mamá. Una tarde que volvía del colegio, iba caminando por el camino que usaba de atajo. En lugar de ir por las veredas del barrio de monoblocks, iba por el pasto gastado. Veo algo rojo. En otro momento ese billete rojo podría haber sido uno con la cara de rosas, pero tenía la cara de un viejo con barba y bigote. Según el papel era Dardo Rocha. Un billete de 20 patacones. Un montón de plata, sobre todo para mí. Llego a casa y le cuento a mi vieja del hallazgo y se pone contenta. Guardo la plata y me voy a merendar. Al rato viene la vecina del segundo piso. Está destrozada, llora. Dice que perdió la última plata que le quedaba para ir a comprar comida para su hija. ¿Cuánta plata era? 20 patacones. Debo admitir que un poco maldecí por dentro, pero enseguida devolví el dinero. Ahora entiendo mucho más que en aquel momento lo difícil que debe haber sido para mi vecina ese momento.
tenemos muchos elementos para analizar en este primer bloque, digamos, de Millennials al Ataque, de este episodio que decidimos llamar ¿Te acordás de los 2000? Un poco siguiendo la línea del primer episodio de Millennials. Nombrás muchos ítems y cosas que fueron muy importantes para nuestros preadolescentes y adolescentes de esa época, ¿no? Sí. Algo que a mí al principio en que leí tu relato, me hizo preguntar. Vos decís que ¿qué sería de esa persona de 25 años, de tu voz en el 2015? ¿Y cumplió las expectativas? No, ni en pedo. Ni en pedo. Yo, obviamente a los 25 años estaba todavía cursando, ya estaba terminando de cursar, estaba decidiendo qué hacía con mi vida, estaba trabajando pero poco de docente, recién había arrancado, o no, ya hacía un año que había arrancado, estaba muy lejos de tener todas esas cosas que pensaba, ¿no? No estaba desilusionado tampoco, no es que estaba triste con mi vida y decía, esto es un desastre, porque había un futuro ahí cercano, pero no era esa perspectiva que yo tenía de chico, ¿no? Sobre todo por la parte en que no se puede sacar una pastilla e hidratarle que se convierte en una pizza. Ah, aparte, sí, la máquina de Volver al Futuro no existe todavía. Pero lo que más me llama la atención es cómo fuimos pasando por esta transición de una época donde estaba el 1-1, donde se podía, entre muchas comillas, vivir. Y donde se podría acceder a cosas. No sé si se podía vivir. Ya se veía. O sea, de vuelta, yo vivía en Dororire, que era un barrio muy marginal. Y si bien mis viejos, al ser asalariados, me podían dar un montón de cosas, se notaba que había un montón de gente que no tenía trabajo y que la estaba peleando mucho más duro. Entonces se ve ahí esa transición de algo a la crisis total, ¿no? Sí, fue muy impresionante ver, o sea, yo tenía 10 años, no, 11 tenía ya, había cumplido en diciembre, y ver en la televisión, y yo me asusté mucho. Y ver a mi papá que había vuelto, ¿no? Que ahí lo cuento, ¿no? Que llegó más temprano. Mi viejo siempre trabajaba de turno tarde, llegaba de noche. Y eran las 3 de la tarde y estaba ahí de vuelta. Porque se había destrozado todo, se había vuelto... Algo que no dije en el relato y que me acordé mientras leía, que había un día cerca de casa y lo destrozaron, lo saquearon. No solo lo saquearon, destruyeron el edificio. Había ruinas y era como muy loco que hace 2 meses yo iba ese día a comprar, qué lindo, y un día llegamos y no estaba más, estaba destrozado. Fue muy loco. Acá en Mar del Plata no hubo saqueos, así como se veía en Capital Federal y en algunas provincias por ahí más como Córdoba o del norte, porque fue bastante organizada la cosa. Una de mis compañeras de trabajo, yo trabajo en un supermercado, y le pregunté un día, charlando, le digo, che, vos estás hace un montón acá, ¿cómo fue la crisis del 2001, del diciembre? Y me dice, ¿sabés que me acuerdo muy poco? Dice, pero creo que se organizaron en la puerta de los de seguridad y les dieron nuestros bolsones de la canasta navideña. Ah, mira. Y me acuerdo que unos vecinos de acá cerca se habían ido a Toledo a comprar y les habían regalado de igual forma unos bolsones con alimentos en la puerta. Estaba todo cerrado y como que dijeron, bueno, vamos a prevenir antes de tener que... Claro, en lugar de sufrir destrozos, prefirieron dar alimentos a la gente. Regalar los alimentos. Claro. Y otra cosa que sí ha marcado y que tengo muchos recuerdos y que creo que merece un capítulo aparte es el Club del Trueque. Sí, sin dudas. Yo me acuerdo de eso. Hace unos días estaba leyendo los primeros capítulos de Yo Adolescente, una novela que se escribió Nicolás Zamorano, Sabo, conocido para el mundo de la internet, donde él relata en casi todo un capítulo la importancia del Club del Trueque, no solamente por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión cultural, contando que sus primeros discos
y sus primeros cassettes y CDs truchos los había canjeado en el Club del Trueque. Ah, mira. Entonces es un capítulo que a mí me movilizó bastante porque yo tenía 12 años en el 2002 cuando arrancaron los Clubs del Trueque y mi mamá, así como tu mamá hacía prepisas, la mía hacía budines. Claro. El budín de mi mamá. Ah, que hace siempre. El que hace siempre. Qué rico. Hacía budines, pastas flores, cositas así. Y comíamos gracias al Club del Trueque. Claro. Porque cambiaba verdura, cambiaba carne, harina para volver a hacer sus tortas. Sin el Club del Trueque, creo que hubiese sido muy difícil porque tus viejos eran asalariados, pero los míos no. Los míos vivían del trabajo independiente. De la construcción mi papá y mi mamá es empleada doméstica. Entonces, sin el Club del Trueque, creo que hubiese sido muy difícil. Y todas esas pequeñas cosas que yo podía obtener, como cuadernos, lapiceras, bolitas para el pelo, las tuve gracias al Club del Trueque. Claro. Porque como yo ayudaba a mi mamá, ella me daba créditos para poder comprarme lo que yo quisiera. Porque no era lo mismo que la plata. No, era como una moneda de cambio dentro de ese lugar, ¿no? Claro. Como que no... O sea, fuera de eso no servía para nada. No servía para nada, pero tengo el recuerdo de que uno se compró un terreno y otro se compró un auto. Con créditos. Con créditos. Y muchos cometieron un grave error, que fue ahorrar en créditos. Claro, esa es una moneda de cambio instantánea. Es como, sí, posta que hay que hacer un episodio del Club del Trueque y analizar todo el tema esto de el valor de las cosas, ¿no? Ahí claro. Mandamos un Marx y todo, si querés. Porque un paquete de acelga valía lo mismo que un CD pregrabado. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá, después en un momento decidió simplemente hacer prepisas pero venderlas por dinero. Porque en algún grado te salía más caro. O sea, lo que ella conseguía en créditos, después no podía intercambiarlo por bienes más o menos equivalentes. Era raro. No duró mucho. No duró mucho. Sí me acuerdo que ella decía que te convenía, por ejemplo, si ibas a algún servicio. Por ejemplo, si eras peluquero y cobrabas en créditos. Estaba bueno porque vos no tenías que invertir dinero. El problema era invertir dinero de verdad para conseguir créditos que no son dinero de verdad, ¿no? Claro. Como es ahí por ahí ese problema del valor, ¿no? Pero bueno, podemos hablar un millón de horas de sí, esto. Es muy interesante este fenómeno. Pero así como no duró mucho, ha marcado a toda una generación. Sí, sin dudas. Nosotros estamos hablando de esto en un podcast, pensando hacer un capítulo. Sabo hizo todo un capítulo de un libro. Hay un montón de gente recordándolo a través de Twitter. No son cosas que... No. Aparte fue un periodo también de que había que organizarse un poco para paliar la crisis. Uh-huh. Si no, ¿cómo íbamos a hacer, no? Creo que al haber nacido justo al final de los 80, las etapas de nuestras vidas hacen que todo sea coincidencia. Hicimos la entrada triunfal a la infancia en los 90. La preadolescencia la transitamos con la entrada al nuevo milenio. La adolescencia la sobrevivimos en los 2000 y nos dijeron que a partir de los 20 más o menos debíamos ser adultos y justo coincidió con la llegada del 2010. Después de vivir en 3 décadas donde todos los días había algo nuevo, llegamos a los 30 con 2 pandemias en la espalda, mucho alcohol en gel en la valija y entrando a un 2020 donde retomar el pasado está de moda. Cuando arrancamos este podcast hace un año exactamente dijimos, por ahí dentro de mucho vuelven los 2000 como volvieron los 90. Spoiler alert. Los 2000 nos están pisando los talones y hay debates y puteadas en Twitter de gente pidiendo por favor desterrar los tiro bajo porque showrooms caretas están vendiendo como vintage pantalones de Kosciuszko que mezclan corduroy y jean y tienen un solo botón. En mis pesadillas estoy en un cubículo diminuto de Pimón que era como el 47 Street marplatense, con un jean diminuto que no sube más arriba de mis rodillas y una vendedora del otro lado que me dice: te dije que no vendíamos de tu talle, ¿puedes sacártelo antes de que lo estires todo?
Perdón, esta última parte me causa mucha gracia de tu relato. Posta. Son mis pesadillas recurrentes, volver a la adolescencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo en el sentido de, no sé si lo decís más adelante, no me acuerdo, pero la adolescencia fue una porquería. En mi caso, mis recuerdos de los 2000 son plenamente adolescentes. Claro. Yo entré al 2000 con 12 años, o sea, cumplí 12 en diciembre del 99. Ah, mira. No, pasa que no me das las cuentas. Diciembre del 2000. Del 2000, ahí sí me das cuenta. O sea, tenía 11 cuando entré a los 2000. Entonces es como una preadolescencia y me agarraron los 2000 adolescente a pleno. Y acá entran mis estereotipos de género, pero me parece que a las mujeres la pubertad les llega antes que a los varones. Puede ser. Para mí es un prejuicio, pero pasa para mí. ¿Qué pasa? Hay una cuestión de la sexualización de las mujeres posterior a que el mal término se hacen señoritas o les llega la menstruación. ¿Qué pasa? A vos te baja la menstruación, las hormonas se alborotan y te empiezan a crecer partes del cuerpo que no querés que crezcan, a edades donde se complica todo. Sí. Yo me desarrollé a los 10 años, por lo cual ya a los 12... y encima con sobrepeso tenía carne por todos lados. Claro. Entonces, al ver que una nena tiene un cuerpo un poco más desarrollado, enseguida te toman como grande. Claro. Quieras o no. Sí. Te tratan como una persona grande. Claro que por ahí en los varones no es tan obvio eso, porque siempre el desarrollo de los varones es más tardío, ¿no? Es más lento, no hay una cosa así que te irrumpa tanto como la menstruación. Entonces es como un desarrollo más progresivo. En cambio el de las mujeres es como más así un shock de golpe. Sos una señorita, como se decía. ¡Qué horror! Sí. ¡Qué horror! Porque aparte la gente te felicita y vos no sabés por qué primero. O sea, no estoy orgullosa de esto, no estoy contenta, me duele, me siento mal, quisiera morirme, no puedo ir a la playa en los días porque tengo miedo de mancharme, espantoso. Sí, y te andan diciendo, ¡ay, felicitaciones! Tu mamá me contó. ¡No, señora! ¿Por qué le cuenta estas cosas? Entonces, volviendo al tema, para mí los 2000 fueron esa transición adolescente y de un montón de cambios y de un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas y un montón de sufrir y ser una drama queen. Algunas veces con razón y otras porque simplemente era un adolescente y cuando se es adolescente... Sí, todo es un drama. Todo es el fin del mundo. Y además, yo creo que hay algo muy distinto, que es las libertades. Yo viví una adolescencia, más allá de que mis viejos eran bastante sobreprotectores, llena de libertades por la ciudad en la cual vivía. Claro. En esa época, Mar del Plata había mucho menos población que ahora y... hay una diferencia muy grande con por ahí los adolescentes actuales en los cuales nos movíamos con mucha libertad por la calle a edades como muy chicos y medio como que no pasa nada. Claro. Por ahí pasaba, Sí, pero no había como una idea de cuidado, nena, como... Sí. Yo me acuerdo que ya a los 10 me regalaron mi primer bicicleta de grande. Que era una playera azul hermosa. Sí. Y ya arranqué a ir a la escuela en bicicleta. Al principio me acompañaba mi mamá, pero después fue como... Bueno, anda, piba. Claro, iba sola. Está bien, eran 35 cuadras, no era tanto. Pero eran 35 cuadras por asfalto que pasaban colectivos. Sí, pasan colectivos, coches. Por ahí iba por adentro, o decía que iba por adentro, pero no. Porque iba más rápido por el asfalto. Claro. No, andar en bicicleta para ir a otro lugar era como re peligroso. Aparte,
Yo, por ejemplo, tenía que ir al colegio a Bursaco y tenía que ir por la ruta, así que imposible. Ya después, más de grande, cuando te voy como 15, 16, lo hice un par de veces. Pero no iba hasta Bursaco, sino que por ahí iba el punto medio, ¿no? Pero ir por la ruta es complicado, ¿viste? Y algo más es que los veranos marplatenses eran de playa y ni en pedo con mi vieja. Claro. O sea, creo que hasta los 12, 13 fui con mi mamá a la playa porque era una cuestión de que, bueno, era chica. Sí, vamos a la playa. En cuanto pude agarrar la bicicleta, volaba. Me iba a la mierda re temprano de acá y volvía. Claro. Mi horario de llegada era a las 6 de la tarde. Si no llegaba a las 6, la tenía mi mamá en la puerta con los bracitos en jarra esperándome. Claro. Nunca llegué tarde. Pero también he sido una inconsciente propio de la adolescencia también. Obvio, sí. En lo cual yo tenía que llegar a las 6 acá, pero me iba de la playa 6 menos 5. Pedaleaba los pedos. ¿Sabes cómo transpiraba? ¿Y sabes la de semáforos que me pasaba? Pero bueno, era parte también de esa adrenalina de... Soy un poquito rebelde, mira. Y bueno. Tengo la posibilidad de por ahí llegar unos segundos tarde. Y hay un componente ahí. También de desafiar a la autoridad. Típico de adolescente. Y algo que vos por ahí vas a decir más adelante es que cuando nosotros fuimos jóvenes, todavía, al menos en provincia, Capital Federal, sabemos que se rige bajo sus propias normas, reglas y otras provincias también. Nosotros somos hijos del polimodal, del EGB y el polimodal, ¿no? Sí. La escuela en ese momento era hasta 9º, la primaria, obligatoria, y la secundaria no era obligatoria todavía, y eran 3 años. Primero, segundo y tercero del polimodal. Cuando yo iba a la escuela todavía no era obligatoria. Se hizo obligatoria la secundaria en el 2006. Claro. Ya en la gestión... Cuando vos terminaste y yo estaba en segundo. Claro, yo estaba terminando la Vos estabas secundaria. terminando, sí. Entonces, también pasaba eso, que hubo un cambio cultural, porque cuando nuestra generación anterior, la generación anterior a nosotros, cuando terminaba séptimo, tenía la posibilidad de elegir. Y sí, trabajaba, si seguía la secundaria, si se iba a hacer un taller, si se iba a hacer un curso de algo, a seguir un oficio. Nosotros medio como que ya entramos en una edad, entramos a la secundaria, en una edad en la que era un toque más difícil no seguir la secundaria, porque es como, bueno, tengo 15, ¿qué hago? Bueno, son 3 años más, ya fue. Claro. Me ayuda a mi futuro. Ponele. Con mucho, así, ponele gigante. Entonces, es como que la adultez, desde la perspectiva que la veo yo, siempre con cero rigor científico, lo que estamos hablando en este podcast, la adultez en la generación anterior venía más rápido. Sí, había una emancipación más rápida lo hablamos también en el episodio anterior, ¿no? Imaginar lo que estamos haciendo nosotros ahora con 30 y lo que han hecho nuestros padres con 30 años. Las diferencias, ¿no? Claro. Creo que ahí está la clave, ¿no? Y es también lo que nos, de vuelta, identifica como millennials. Sí, en octavo y noveno éramos los más grandes de la escuela, por lo cual ahí marcábamos. Sobre todo si los comparabas con los de primero, que eran unas pulgas, nosotros Claro. éramos unos adolescentes boludos grandes ya. Éramos los más grandes de la escuela, marcábamos ahí un poco de territorio, nos hacíamos los malos. Pero entrar a la secundaria ya con 15 años, ya con 3 años, nada más por adelante, era como un toque más leve. Entonces creo que nuestra generación por suerte no tuvo que quemar tantas etapas como la anterior. Aunque queríamos quemar etapas. Sí, siempre queremos lo que no tenemos. En 2003
mis padres fueron hasta Berazategui para ir a votar. Había como 10.000 candidatos. Menem, un tal Kirchner, Elisa Carrió, que se había hecho bastante conocida y a la cual se bardeaba bastante por ser gorda. Rodríguez A, que había sido presidente por un rato pero después renunció y ahora quería volver a ser presidente. ¿A quién vas a votar, pa? A López Murphy. Ese era uno que había visto en el gobierno anterior. Si mi papá quería que gane ese, entonces iba a hinchar por ese. Resulta que ganó Menem. A mucha gente no le gustó eso, tampoco había ganado por mucho. En segundo lugar, había salido ese tipo medio viejo que se parecía a Tristán, Néstor Kirchner. Iba a haber un balotage, o así le decían, porque estaban como reempatados. La mayoría iba a votar al Visco, y como Menem no quiso hacerle perder el tiempo a la gente, o eso creí, se bajó de la elección y ganó automáticamente el Visco. Se dio un golpazo en la cabeza el día que asumió. En 2004 terminé noveno de la primaria. Sí, la primaria duraba todos esos años. Y la secundaria no sería obligatoria hasta un par de años después. A pesar de que iba a un colegio privado, la secundaria era pública, por una cuestión de articulación con una escuela pública que estaba cerca de ahí. Por lo menos mi mamá no tenía que pagar cuota por 3 años. Odié la adolescencia. De repente mis compañeros estaban interesados en chicas y salir a bailar. Y yo quería seguir jugando a las cartas de Yu-Gi-Oh! Y Pokémon, seguir jugando videojuegos y ni en pedo salir. En algún momento me llegó la pubertad y más o menos empecé a compartir los gustos con mis amigos. Jugué al básquet un tiempo, odiaba bailar en los cumpleaños de 15, pero por suerte mi tía me prestaba su celular Motorola Cabezón, o como lo llaman los ignorantes, C115. Y jugaba a la abejita o al Spring Ball hasta que llamaba con el celular a mi tío o a mi papá para que me fueran a buscar tipo 6 de la mañana. En octubre de 2006 tuve mi primer celular, una Alcatel 331A de regalo de cumpleaños. Ahí empecé a enviar mensajes de texto con mis compañeros que ya tenían celular. Le mandaba mensajes a la piba que me gustaba y tenía que dejarlo medio en la ventana porque no había señal dentro de las torres de concreto de mi barrio. Internet en mi vida se iba metiendo cada vez más. Había descubierto que me gustaba escribir. Leía muchísimo. Escribía textos, pero cuando pude empezar a entrar a internet me hice un blog al cual subía cosas que escribía. Gracias a los blogs conocí a las 2 únicas novias que tuve en mi vida. De la primera me iba a separar a los 5 meses. Con la segunda hago un podcast recordando los 90 y los 2000. Conocí también un montón de gente con la que todavía me hablo. Hice más amigos a través de la virtualidad que en la vida real. En octubre de 2007 iba a cumplir 18. Tenía muchas ganas de votar. Se debatía quién iba a ser el próximo presidente. Néstor no se iba a presentar de vuelta, y en su lugar iba a ir su esposa, Cristina Fernández. Del otro lado estaba de vuelta Elisa Carrió. Un profesor que yo admiraba mucho decía que iba a votar a Pino Solanas, un director de cine. Yo sabía que algo me tiraba para la izquierda. Seguro eran los profes que me habían adoctrinado, quién sabe. Aunque también me caía bien el presidente Néstor, y si Cristina era la continuidad, ¿por qué no votarla? Pero ¿cómo iba a votar el que ya estaba en el poder? ¿No había sido malo que este Menem esté tanto tiempo en el gobierno? Aparte estaban saliendo casos de corrupción, algo de un caso Skanska, y algo de la ministra de Economía y una bolsa con plata. Me había decidido, iba a votar a Pino. Pero no salían los padrones, me quedé con las ganas. A diferencia tuya, yo en el 2003 estaba terminando la primaria. Claro. Y cumplí 15 ese año, a fin de año. Claro, eso porque sos más vieja. Porque soy más vieja. El vestido de 15 me salió 100 pesos. Un montón de plata. Y lloré un montón porque no me salían a hacer los moñitos que yo misma le había enseñado a hacer a mi madre para los sueños. ¿Cómo no te salían? No. Hice uno y después no me salían. Y lloré.
Fue todo a pulmón eso, me imagino. Todo a pulmón. Las invitaciones las hice yo, quemando cartulina salmón. Ah, estaba re de moda hacer eso de la cartulina quemada, me acuerdo. Y los souvenirs eran unas velas adentro de unos troncos que mi papá había cortado. Todo a pulmón. Yo hice invitaciones para otras personas de 15. Yo había hecho algo que no conté. Hice en tipo 2005, 2006 un curso de diseño gráfico. Mirá. En el sindicato de los gráficos. Era un cursito donde te enseñaban a usar Photoshop, te enseñaban a usar, ¿cómo se llama? Corel, ¿no? Y bueno, aprendí entre comillas a hacer cosas, a diseñar cosas ahí. Y 2 veces creo que hice invitaciones para una de mis hermanas y para una de mis primas. Mira. Mi tío trabajaba en una gráfica, por él que pudo entrar a hacer el curso, ¿no? Trabajaba en una gráfica y trajo un montón de papeles ilustración. Yo tenía una impresora Epson. Y bueno, lo diseñé todo en la compu y lo mandé a imprimir. Y bueno, esas fueron las invitaciones. Que bueno, yo las imprimí y después las tuvieron que cortar, ¿no? Claro. Pero eran unas con un fondo así medio raro, tipo marmolado, ¿viste? Y se doblaban en 3. Tipo un sobre. Bueno, hice invitaciones de 15 también. Mira vos. O sea que lo de las gráficas actuales de Millennials al Ataque no son casualidad. Hay un estudio. Hay un estudio, pero más o menos. No soy nada profesional y son una porquería las cosas que hago. Bueno. Yo me acuerdo que cuando ganó Néstor, la primera vez, en el 2003, primera y única, sí. Mi papá dijo una frase que me quedó, que fue: este tipo va a hacer un montón de cosas. Claro. Así, medio al pasar lo dijo, porque en la política no. Y me había reenganchado y me parecía súper increíble este tipo en medio de la plaza, un presidente, rodeado de gente, sí. Mucha. Fue como, ¿qué onda? ¿Qué hace este chabón? Está loco, decía yo, está loco. Y era muy chica y algo había ahí, una chispa de peronismo adentro mío. Sí. Bueno, yo lo conté, ¿no? Como que también había una chispa ahí, pero como que yo en realidad era como que no puedes votar a estos porque son el poder, porque uno que tiene que estar en contra del poder, ¿no? Que es como un poco una prerrogativa de ser rebelde, ¿no? Pero un poco también me tiraba un poquito y bueno. Ese año también dieron en la tele una novela que se llamaba Costumbres Argentinas. Ah. Con Daniela Herrero como protagonista. Sí. Y me acuerdo que justo mostraban el comienzo de la democracia. Porque la novela estaba ambientada en los 80, claro. Mostraban un poco de Guerra de Malvinas, un poco de la dictadura, entraban a la democracia. Y tuve como una sensación muy parecida cuando vi esas escenas del ingreso a la democracia, cuando antes había visto la asunción de Néstor. ¿No? Eso como bueno, hay algo de esperanza de ahora en más. Sí, sobre todo de lo que había pasado en los últimos 3 años, del 2000 hasta bueno, durante el 2000 fue la presidencia de la Rúa. Ahí parece que hubo un poco de esperanza, fue el primer año, pero en 2001 se fue todo el demonio y fueron como 2 años de protesta, de lío, de muertes. Pero pasé toda mi adolescencia muy confundida respecto a la política. Sí. Muy confundida. Y mi confusión mayor fue cuando terminé la secundaria, cuando ingresé a la facultad. Y cuando la frase de cabecera de todo el mundo que le decía que iba a estudiar letras en humanidades era: no te metas en política. Bien, tranqui. En el 2007, ¿En una universidad? No, me los decían los de afuera. Ah, los de afuera. Claro. Todo el mundo que yo le decía: voy a estudiar letras en humanidades. Guarda con la política. No te metas en política. Claro. Concéntrate en tus estudios, no te metas en política. Claro. Era la frase que más escuché de mis viejos, de amigos de mis viejos, de amigos de mis amigos, de gente que ya estaba en la universidad. Claro. En el 2007, a diferencia tuya, yo sí voté. Porque sos más vieja.
este es el capítulo, en vez de llamarse ¿Te acordás de los 2000? Porque son más viejos. Claro. Y voté a Cristina. ¿Votaste a Cristina? Voté a Cristina. No muy convencida. Ok. Porque no entendía mucho. Claro, ese es el problema, ¿no? Como que tenía esa edad. O sea, yo tenía 17, 18, los cumplí para cuando... O sea, para el momento de que se iba a votar yo ya iba a tener 18, pero no entré en los padrones. Y me dio mucha bronca porque había compañeros que cumplían después que yo y sí habían entrado en los padrones. Entonces fue como que a mí me discriminaron porque iba a votar a Pino Solanas probablemente. Claro. Pero yo me acuerdo que en la escuela medio que nos incentivaban a... No voten a este. Obviamente que yo admiraba a un profe y que iba a votar a ese, entonces yo iba a votar a ese. Pero sí nos incentivaron a lean los panfletos, infórmense. Y de repente me encontré como identificado con consignas que venían de esos partidos más de izquierda. Simplemente eso era lo que me había pasado. Tenía mucha confusión. Me acuerdo mucho de la campaña de Pino. Sí. Muchísimo. Sobre todo porque habían acontecido momentos muy perturbadores respecto a Pino Solanas años anteriores, ¿no? Entonces, o sea, cuestiones de marketineras, ¿no? Es como que siempre estaba en boca. Lo mismo pasaba con Elisa Carrió y lo mismo pasaba con Cristina, ¿no? Que ya desde el principio a Cristina la tomaban como esa. Sí, como me acuerdo la campaña de Cristina contra Chiche Duhalde por las legislativas en 2005. Fue cuando había arrancado la secundaria, ¿no? Y yo creo que un poco esta politización que tenemos coincidió un poquito con no sé si era algo general o si nos tocó a nosotros, pero como que en la currícula escolar medio que se empezaron a incluir cosas que tenían que ver con el compromiso político, ¿no? Bueno, armar el centro de estudiantes, hablar de la dictadura de los 70. Hubo un montón de cosas que medio que nos fueron marcando, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta algo. En esta década un montón de luchas se visibilizaron. Sí. Fui a la primera marcha que se hizo el 24 de marzo por las abuelas como feriado de la memoria. Y para mí fue muy fuerte. Desde lo político, desde entender que tenía que mirar más allá de mi ombligo. Claro. Yo me acuerdo que ese mismo año, yo todavía estaba en tercero de la secundaria, nos hicieron hacer un trabajo sobre la dictadura y buscar, investigar, y también me pegó como diciendo, este pibe que se llevaron y secuestraron y mataron, podría haber sido yo. Y ponerlo en perspectiva como, uy, y ahora en la escuela empecé a estudiar esto, bueno, algo estaba cambiando. Y acá en Mar del Plata, unos años antes, pasó algo que también marcó políticamente, que fue la Cumbre de las Américas. Yo era chica, tenía 16 años. Sí. O 17. No me acuerdo. 17. Si vos no sabes tu edad. No, la verdad que se me mezclan. Para mí durante todos esos años tuve 17. Pero algo que es importante es que todo lo que pasaba en el centro estaba vedado para la sociedad periférica. Durante la Cumbre de las Américas fue en el 2005, sí, no me acuerdo cuántos años tenía yo, pero sí me acuerdo que fue en el 2005. Claro. Tenía 16 porque en el 2005 cumplí 17 a fines de diciembre. Durante lo que fue la Cumbre de las Américas pasaron varias cosas. La primera es que una semana antes de la Cumbre de las Américas ya toda la zona céntrica estaba vallada. No podías entrar si no vivías ahí o trabajabas ahí. Sí. Por lo cual muchos locales de ropa, de comida, cerraron porque si no puede ir gente, excepto la que vive ahí, ¿para qué voy a abrir? Tengo flashbacks de cosas que pasan ahora. Claro, es verdad. Entonces, cerraron los comercios, vallaron todo. El centro de Mar del Plata, más allá de que la peatonal tiene 7 cuadras, el centro,
centro comercial y de trámites y demás. Es bastante más grande. Microcentro se le dice también, ¿no? Y mi escuela secundaria estaba justo ahí. Claro. Estaba en Pleno ese centro. pleno centro. Por lo cual no podía ir a la escuela. Entonces, esa semana anterior a la cumbre y los días de la cumbre, no hubo escuela. Y coincidió que fue la semana de noviembre de mayor calor. Cosa que pasa una vez cada muerte de obispo en Mar del Plata. Sabemos que tenemos invierno hasta mitad de diciembre más o menos. Pero justo ese noviembre se iluminó y todos los adolescentes que vivimos a las periféricas tuvimos unas mini vacaciones. De verano. De verano. Yendo a la playa todos los fucking días, en mi caso. Me acuerdo que mis compañeras del colegio vinieron casi toda la semana a mi casa. Y yo tenía amigas medias zurdas. Tirando a hippie más que zurdas, ¿no? Claro. Que medio que hay se difumina ahí, ¿no? Sí. Yo también era parte de ese grupo, por lo cual no vamos a decir que eran ellas nada más, ¿no? Y me acuerdo que nos pusimos a mirar la contracumbre. Porque todavía éramos chicas y medio que no nos animábamos a ir. Yo hubiese ido. Yo creo que Sabrina, de 30 años, sí, recontra, hubiese estado ahí. Claro. Y dieron algo que me maravilló en cierta forma, que el presidente Néstor no solamente estuvo en la cumbre, sino que también estuvo en la contracumbre. Claro. Con Chávez. Con Chávez. Con Maradona. Con Maradona. Y Chávez habló 4 horas. Y yo vi todo ese discurso. Y algo que me pareció fue como súper entretenido. Vi la política por primera vez en mi vida como algo que podía entender, claro, medianamente, porque había un montón de términos que no entendía muy bien qué era el ALCA, no entendía muy bien por qué le decían que no, pero podía entender que era algo popular y que podía incluir a un montón de personas. Claro. Años después milité acá, allá, estuve un poco metida en algunas organizaciones sociales y a muchos les preguntaba si habían estado en esa contracumbre y la mayoría decía, sí, empecé a militar por eso. Claro. Entonces, dentro de lo que fue Mar del Plata, medio que marcó un poco el destino político de muchos de los que ahora están gobernando. Claro, sí. Porque esas personas que ahora por ahí tienen 35, 40 años, arrancaron ahí. Su carrera política arrancó ahí. Leo las primeras páginas de Yo Adolescente, el libro de Sabo, y se me hace un pequeño nudo en la boca del estómago. Me acuerdo haber leído de forma salteada medio por arriba, porque se me iba a la hora del ciber en el MCN, esas palabras de Sabo, de ese Sabo adolescente, y me distraía fácilmente. Viéndolo a la distancia, creo que todo el tiempo estábamos buscando encajar en esa premisa del libro. Alguien más debe estar pasando por lo mismo. No puede ser que sea la única pelotuda que esté llorando en este ciber sucio por las palabras de un estúpido que me mandó un mail súper doloroso. Internet. Los 2000 fueron internet. Todos los amigos que conservo los conocí por internet. La mejor música que podría haber escuchado, mucho de andar en bici por toda la ciudad, salir temprano sin conocer el destino y volver antes de la cagada pedos por llegar tarde. Los 2000 fueron un verano eterno como el del 98, pero propio, con recitales gratis en la playa y colarme en lugares sin que mis viejos se enteren jamás. Muchas madrugadas de cagarme de frío con el mouse en la mano mandando zumbidos, conectándome y desconectándome 1000 veces para que me vea. De Bariloche, de bares llenos de humo y de rock. De la fuente de la peatonal como un punto de encuentro. De una década dorada, pero al mismo tiempo nefasta. Me sorprenden aquellas que recuerdan la adolescencia con nostalgia, como siempre queriendo volver. En mi caso, es una etapa a la cual no volvería ni aunque me pagaran.
Ojo, depende de cuánto paguen. Por ahí. A mí me gustaría... ¿Por cuántos bitcoins volverías a la adolescencia? Por uno voy, Por uno... No, ni en pedo. Sí. Me gustaría igual volver a la adolescencia, pero con el bagaje de conocimiento de ahora. Obvio. Si vuelvo es sabiendo todo lo que sé. Y ahí hacer la escuela de taquito, medio... Y no sé. No sé igual. Por ahí No, es raro. Para mí es eso. Los 2000 fueron internet a pleno auge. Sí, Yo no tuve computadora hasta los 18 años en mi casa. claro. Para mí internet eran cibers. Sí, para mí también. O sea, yo tenía computadora en casa, pero no tenía internet. De vez en cuando me conectaba al dial-up, pero un sábado, un domingo a la noche, que me dejaban por ahí. Porque si no me gastaba todos los pulsos. Y era lentísimo, no valía la pena tampoco. Era preferible irme hasta un ciber, tomarme un bondi. Aparte me tenía que tomar un bondi porque dentro de mi barrio no había ciber. Tenía que irme a Bursaco o a Claypole a algún ciber. Y sí, para que valga la pena, descargaba cosas ahí, me compraba por ahí un disquete y después lo llevaba a mi casa las cosas que descargaba. Mi mejor amiga Magali sí tenía internet en su casa. Nos mandábamos muchos mocos con Magali durante toda nuestra vida. Yo la conozco a ella desde los 6 años. Pero uno de los mocos que más recuerdo, después de haber llamado a la radio y dejar nuestro número de teléfono, que eso es para un capítulo aparte. ¿No lo contamos? Pasa que lo Creo contamos. que lo contamos. Una de las cagadas que más recuerdo es que ella, en la casa había computadora y había internet, pero estaba en la habitación de su hermano Matías, que era mucho más grande que nosotras. Creo que nosotras estábamos en octavo y Matías ya había arrancado la facultad o estaba en el último año de la secundaria. Claro. Teníamos ahí unos pibeitos que nos gustaban, con los cuales se charlaba por MSN en ese momento, ¿no? Y la computadora estaba en la habitación de Matías. Entonces entramos a la habitación de Matías porque Magali quería chatear con Juan. Ay, ¿cómo se llamaba? Sé que estoy contando un montón y si llega a escuchar este podcast me va a decir de todo, pero es una simple anécdota. Juan Martín se llamaba. Entramos a la habitación y nos encontramos con el primer obstáculo. ¿Cuál? La computadora tenía una clave. Pero viste que Windows tiene esto de, para que no te olvides la contraseña, puedes poner Una pista. una pista. Sí. La pista era 3 Numbert. 3 Numbert. 3 Numbert. Con B corta. Bert. Entonces, No sé. fue súper fácil para nosotros. Miramos el teclado, 3 números verticales, 1, 4, 7. ¡Ah! Esa seguridad Y no entró. te la robo. Entró de una. Fue automático. Primero. Te sentiste una hacker, ¿no? Totalmente. Primer obstáculo superado. Se conectó. Logró conectarse a internet. Sí. En ese momento Magali tenía algo muy importante que era súper querido por todos los adolescentes, que era que se podía conectar en cualquier horario. No era necesario tener. Claro. Porque tenía cooperativa. Que la cooperativa hacía que tenía una tecnología de punta. De punta, ¿no? Sí. Chateó rápidamente, se fijó si estaba conectado. No me acuerdo si chateó, le mandó un mail, ¿no? Y nos fuimos. Nadie debía saber eso. Sí. Pero nosotros nos creímos hackers con el 147. Sin saber que Matías era analista de sistema y podía ver todo el historial de las cosas que pasaban en su computadora. O estaba estudiando analista de sistema. Claro. O algo muy sencillo que ahora lo hacemos todo el tiempo, que es ver el historial o ver cuándo se prendió una computadora. Nos cagó. Yo no me acuerdo si nos mandó al frente, pero me acuerdo de la llamada de Magali por teléfono fijo diciéndome: no sabes lo que me pasó.
Matías nos descubrió, me mostró la pantalla con todas las conexiones y la puta madre. Eso era internet. Sí. Al principio de los 2000, ¿no? Sí, era buscar el momento para entrar a internet. No es como ahora que estás en internet las 24 horas del día, sino que había que encontrar el huequito para conectarse. Lo cual le hacía más complicado el tema del chateo, ¿no? Porque ahí te conectabas y la persona con la que querías chatear no estaba conectada. Yo me acuerdo que intercambiaba mails. O sea, Claro. Era como no podía conectarme todo el tiempo, no podía decir, bueno, porque aparte con este tema del dial-up, el horario de conectarse era después de las 8 de la noche, Sí, generalmente, y era imposible para mí. Entonces, primero me perdía de muchas y después, bueno, ya fue, era por mail. Claro. Y me acuerdo que intercambiaba mails muy chica era yo, tendría 12, 13 años. Iba a un ciber que estaba justo enfrente de la pileta de natación a la cual yo iba, del CEF, la pileta municipal. Y era re moderno ese ciber porque vos en una tarjeta de cartón le cargabas crédito. Claro. Y esa El tarjeta... trueque. Esa tarjeta, claro, esa tarjeta de cartón tenía un número de usuario y una contraseña, y vos solamente saludabas al chabón que estaba ahí sentado y te ibas directamente a una computadora, ponías tu usuario y tu contraseña, y si tenías crédito cargado, Lo usabas de ahí. Claro, y si necesitabas, lo ibas y lo cargabas. claro, Era re re moderno. pro. Era Re pro. carísimo. Cuando en cualquier ciber la hora estaba $1, ahí estaba $2. Claro. Pero era... Claro, pero era tecnología de punta. ¿Y Solo cómo? tenía 256 KB Sí, de velocidad, me un imagino, montón. que era un montón. Y como yo iba 2 veces por semana a... Como yo iba 2 veces por semana a la pileta, no necesitaba estar mucho tiempo porque iba, chequeaba los mails Y te ibas. y me iba porque era toda la posibilidad que tenía, porque tenía que cumplir con el horario. Era buena y no faltaba a la pileta por quedarme al ciber. Claro. No como yo que falté al curso de diseño gráfico un par de veces por quedarme en el ciber. Claro, no, yo no lo hacía eso. Y intercambiaba mails con Francisco. Sí. El otro día, revisando Instagram, nada, hacía un montón que no me acordaba de esa persona. Ujú. Y me di cuenta de que lo tenía en Instagram. Entonces yo pensaba, Francisco fue el primer chico con el que yo intercambié mails. Era mucho más grande que yo. Sí. ¿Qué pasa? Con esto de, bueno, te agrego al MSN, los mails fueron como migrando del mail al MSN, del MSN, vos te conectabas con Facebook. O sea, cuando salió Facebook, vos... Sí, podías poner tu libreta de contactos y buscar si había exportar. gente que estaba conectada en Facebook, sí. Y cuando nace Instagram en el 2013, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Me dijo, esta gente que vos tenés en Facebook también está en Instagram. Entonces Claro. hubo como, ¿querés agregarlo todos? Sí, dale. Entonces, Francisco todavía existe. Y sí. Pero todavía es como... Me resultó raro pensar en que fue como la primera persona con la que yo tuve una relación en internet Claro. y que todavía existe. Y que se mantuvo de algún grado, por más que sea... Con un like. Sí, que esté ahí, está ahí, existe. Y eso como que medio me hizo ver el paso del tiempo. Sí, obvio. Porque ¿cuántos años pasaron del 2003 a ahora? 17. Es un montón. Para mí internet empezó ayer. Ya habiendo terminado la escuela, empecé el CBC en 2008 para ingresar a la carrera de letras. Quería dedicarme a ser escritor, qué iluso. Pero arranqué y me fue bien el primer cuatrimestre. Tuve mi primer trabajo en un call center para Edesur. Mi primer sueldo fue de 400 pesos y me gasté la mitad en 2 entradas para el Pepsi Music 2008. Una para cuando tocó Catupecu Machu, Árbol y Los Decadentes. En la otra fecha tocó Andrés Calamaro.
Fue re loco, me sentía re adulto. Hasta que un día me cansé y renuncié a ese trabajo, porque me quemaba la cabeza, no lo soportaba. Soñaba con el pitido de cuando te llamaban y te caía la llamada. A las semanas pasé a ser un cajero de supermercado. Duré hasta fin de año hasta que me echaron, junto con los otros pibes de la agencia. Con la liquidación final puse plata para hacer un libro con otros 2 amigos y la piba que me gustaba. En 2009 pensaba ingresar a la carrera de letras, pero tuve un escollo, la materia economía del CBC. No solo no pude promocionar la materia, sino que me bucharon 2 veces. En el medio hubo una pandemia de gripe porcina. Todo el mundo andaba poniéndose alcohol en gel y algunos exagerados de mierda se ponían barbijos. Vaya uno a saber por qué. Se suspendieron las clases y aún con el tiempo extra de estudio me bocharon por 3ª vez. Tuve que recursar economía en el 2º cuatrimestre. Perdí 1 año por una materia. Por suerte lo de la gripe se arregló. Aunque murieron como 600 personas, creo. Al final, al recursar, promocioné la materia con 9. Por suerte también, a mediados del mismo año, la piba que me gustaba me dio bola. En 2010 arranqué la carrera de letras al fin. El impulso inicial de sentirme un adulto medio que se diluyó porque al final mis viejos me dieron la oportunidad de centrarme en estudiar sin trabajar y medio que la dependencia económica me hizo sentirme menos adulto. Pero ya era un universitario hecho y derecho. Ya éramos adultos. Sí, por la edad. Terminando una década e ingresando como a una nueva etapa de la vida, ¿no? Me causó mucha gracia cuando dijiste lo de esa pandemia. Sí. Porque estamos ingresando a una nueva década a cuarentenados con una pandemia un poco más grave que la del finales de la década del 2010. 2009. Del 2000. Claro. Porque esta se contagia más, mata más. Sí. Y creo que estamos un poco más débiles también, ¿no? Creo que la vida nos ha hecho más débiles en un montón de sentidos. Sí, yo cuando empezó esta pandemia, la del COVID-19, para ser más claros, porque espero escuchar esto en un futuro, el año que viene, y que sea como la pandemia de la gripe porcina, ¿no? Como que fuera algo que pasó. Pero cuando empezó esta, pensé que iba a ser más o menos como fue esa, que me acuerdo que fue bastante grave. No era quedarse en casa, pero medio que impidieron que se juntara gente en muchos lugares, suspendieron las clases, hubo una locura por el alcohol de gel y los barbijos, ¿no? Pero no fue tan grave o sea, podíamos salir, podíamos ir a comprar, podíamos juntarnos con la familia, ¿no? Fue como más tranqui. Yo pensé que iba a ser algo así y bueno, no es así. Yo ya estaba entre 2º y 3º de la facultad en esa época, porque soy más vieja, esta vez lo digo yo. Ajá. Y me acuerdo que me dieron la nota de una materia de pedagógica, reunidos en la puerta de la facultad porque cursábamos a las 9 de la noche, recontra tarde, y ya no se podía estar en lugares cerrados con mucha gente. Claro. Entonces era pleno invierno, hacía mucho frío y nos dieron las notas y el cierre del cuatrimestre reunidos en la puerta del complejo universitario, en el patio, y nos dieron vía libre 15 días antes del cierre de la cursada. Claro. Fue un golazo. Empezaron nuestras vacaciones y medio como que nos hacíamos los rebeldes e hicimos una reunión que la llamamos la antiporcina. Donde hubo mucho alcohol y champán y gela vodka. En algún grado, ahora uno se indigna de los que andan haciendo fiestas yo ahora. Yo hubiese denunciado, ¿entendés? Mi yo de ahora, adulta, de 31 años, hubiese denunciado a esos pendejos de mierda. Indignada conmigo estoy.
Pero bueno, volviendo al punto, el fin de la década sí nos encontró con intentando buscar nuestra independencia económica, aunque sea. Sí, o buscando una identidad, buscando qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas, ¿no? Yo creo, estoy muy en contra de que te peguen una patada de la escuela con 17 años y te digan, bueno, ahora tenés que elegir lo que querés ser el resto de tu vida. Claro. Y es complicado porque uno se puede equivocar, ¿no? Yo me equivoqué un montón de veces ya. Yo puedo decir que no me arrepiento de hacer la carrera que hice. Todavía no la terminé 10 años después de que la empecé. Pero calculo que en retrospectiva por ahí ahora elegiría otra cosa. No es que me arrepiente, pero por ahí elegiría otra cosa con todo lo que sé ahora, ¿no? Pero nada, fue duro también porque uno tenía que darle para adelante. Hubo momentos donde uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y bueno, uno se puede equivocar y a veces equivocarse para los padres eran como, bueno, dale hermano, elegí algo porque o te vas a trabajar, ¿no? Yo hacía las dos cosas. Trabajé, estudié. No, mi papá no quería saber nada con que yo trabajara. Claro. Y mi primer trabajo fue el trabajo más bizarro que tuve en mi vida. Tipeaba anuncios funerarios en el diario. Es un gran trabajo. Es hermoso, o sea, es re poético. Yo siempre lo digo así para dar gracia, ¿no? Para hacerme la chistosa. En realidad era tipeadora de anuncios clasificados, Claro. Del sector de publicidad del diario más grande de acá de Mar del Plata. Y dentro de los trabajos que hacía, uno de ellos era tipear los anuncios funerarios, que me han dado muchas anécdotas porque la gente está loca. Pero más allá de eso, también en la época en la que todavía el trabajo sexual se anunciaba, Se publicitaba en esos diarios. claro, acá en Mar del Plata era el clasificado número 42. Sí, Sé no que me acuerdo. en Creo otros que era el lugares- rubro 59 allá. Sí, el 59 en otros lugares, que también tenían sus magias escondidas, ¿no? Sí. Una de las anécdotas que más recuerdo es un día que llegó una chica, una trabajadora sexual, y dijo algo así como, cambiame el nombre, Natalia no me está funcionando. Era divertido. Y yo ganaba más. Ganaba mi primer trabajo en el 2008, ganaba 800 pesos. Trabajaba 6 horas. Me alcanzaba para pagarme la mitad. No, miento, para pagarme la cuota completa de una carrera alternativa que hacía, que era visitador médico. Claro. O sea, la mitad de mi sueldo, 400 pesos, se me iban en pagar la facultad. Sí. Era un montón de plata. Mucha plata. Para que no me sirva para nada. Es una carrera que tenés hecha, pero... Soy agente de propaganda médica, visitador médico. Aprobé con muy buenas notas. Sí. Pero no me sirvió para nada, excepto para chamullar. Claro. O sea, yo algo que le agradezco a esa carrera es que me enseñó a argumentar y contraargumentar, y me ha servido para trabajos posteriores, ¿no? Claro. Porque vos lo que haces ahí es una venta indirecta, y mi trabajo siguiente fue en un call center, que vos decís, todavía siento el pitido. Yo anoche soñé con el call center, ¿En serio? ¿entendés? Soñé que me hacía famosa en TikTok por contar mis anécdotas. Que ahora voy a terminar este podcast y voy a subir mi primer video, ya lo decía. Pero más allá de eso, arranqué mi segundo trabajo en un call center donde tenía que hacer una venta indirecta también. Claro. Y que me brindó herramientas para ese chamullo de ventas. Trabajé 8 años y medio ahí. Yo no aguanté 4 meses y vos trabajaste 8 años ahí y medio. Pero todavía sueño con ese trabajo. No, claro, sí, me imagino que sí, ¿no? Pero... de hecho, me acuerdo que cuando renuncié, te llamé por teléfono para contarte. Sí. Me acuerdo, porque nuestro final de esa década fue como una época de amor y de todo rosa y todo... había pajaritos volando por todos Igual no me lados. dabas bola en esa época. Así que... Ay, dale, acepte nomás, mira.
Pero bueno, terminamos esa década con una pandemia y la arrancamos a esta con una pandemia. En una nueva temporada de Millennials al Ataque. No sé si querés agregar algo más. No, creo que hemos dicho muchísimas cosas. Esperamos que nos acompañen en lo que se viene. Porque tenemos un montón de temas preparados, ya organizados. Un Excel tenemos. Sí. De todas formas, si les gustaría que hablemos de un tema en particular, pueden escribirnos a las redes sociales. Y por ahí lo podemos considerar también, ¿no? Por supuesto. Me gustaría que hablen de esto. Y ¿por qué no? Esperamos que estén ahí de ahora en más con nosotros. Nuevamente, muchas gracias por estas gráficas que hiciste, porque a mí me encantan y quiero que me las mandes para ponerlas de fondo de pantalla en el celu. No, te voy a cobrar. Nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube. También podés escucharnos a través de tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, @deliriosdereina, @Félix Lencinas y @Vagamente Comprobado. Hasta la próxima.